El primer tema que nosotros vamos a estudiar es el tema de conjuntos numéricos. Este es el primer tema que nosotros vamos a estudiar, conjuntos numéricos. Antes de trabajar con ejercicios matemáticos, nosotros tenemos que saber sobre qué conjunto estamos trabajando, ¿sí? Bien, por ejemplo, nosotros conocemos el número 0, conocemos el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, etcétera. Tres puntos suspensivos. Cuando yo escribo esos tres puntos suspensivos, es porque me refiero que continúa de forma infinita. Entonces, todos nosotros conocemos este número, pero probablemente no todos recordemos a qué conjunto numérico pertenece. El conjunto numérico al que pertenece todos estos números es el conjunto de los números naturales. Entonces, escribimos acá una N mayúscula que simboliza que este conjunto es el conjunto de los números naturales. Entonces, que quede claro lo siguiente. Cuando mencionemos al 0, al 1, al 2, al 3 puntos suspensivos, porque estamos haciendo referencia al conjunto de los números naturales. Ahora te preguntarás, ¿y qué ocurre con los números negativos? Veamos qué ocurre con los números negativos. Por ejemplo, el -1, el -2, el -3. No lo hemos incluido en este conjunto porque estos elementos pertenecen a otro conjunto numérico más grande que los naturales. ¿Y cuál es ese conjunto numérico más grande que los naturales? Es el conjunto de los números enteros. Entonces lo encerramos en un círculo más grande y escribimos Z mayúscula. Ahora te preguntarás, ¿y qué ocurre con los números fraccionarios? Un medio, un tercio, menos un medio, menos un tercio. Puntos suspensivos. Lo encerrás en un círculo más grande. Y este conjunto lo vamos a representar con una letra Q mayúscula, el conjunto de los números racionales. ¿Qué conclusión podemos sacar hasta ahora? Lo siguiente, Q, que representa el conjunto de los números racionales, ¿sí? Q mayúscula, es más grande que Z y es más grande que N, ¿sí? Ahora, se preguntarán, ¿pero por qué el 1, el 2, el 3, el -1, el -2, el -3? ¿Por qué son números racionales? Si se supone que los números racionales son aquellos números, mejor dicho, que se pueden escribir como fracción, ¿sí? O dicho de otra manera, son decimales. Tienen, por ejemplo, el 1,7, etcétera, etcétera. Bueno, acordate que los números enteros también se puede escribir como fracción. Por ejemplo, el número 2, vos lo podés escribir como 2 dividido por 1 y es una fracción. Todos los números naturales y todos los números enteros se pueden escribir como números fraccionarios. Lo dividís por 1 y te va a dar siempre el mismo resultado. Por esa razón, los naturales y los enteros están dentro de los racionales. Bien, ahora, ¿qué ocurre con aquellos números que, por ejemplo, son decimales, pero después de la coma la cantidad de números es finito, perdón, es infinito y, y no es periódico? Entonces, como por ejemplo lo es el número pi,
Este número es conocido por muchos, o el número de Euler, o, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 7, puntos suspensivos. Lo encerramos en otro círculo fuera de estos conjuntos. Ahora nosotros vamos a poner un nombre a este conjunto. A este conjunto se le llama el conjunto de los números irracionales. Y lo vamos a representar con una letra H mayúscula. En algunos libros lo encontrás con H mayúscula y en otros con una I mayúscula. Bueno, es lo mismo, es simplemente una letra. He decidido representarlo con una H mayúscula porque es la letra que aparece en la guía número 1. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cuál es el conjunto numérico más grande sobre el cual nosotros vamos a trabajar en toda la cursada? Es el conjunto de los números reales. Es el conjunto más grande sobre el cual nosotros vamos a trabajar. Y ese conjunto contiene a estos dos conjuntos. Es el conjunto de los números reales. Lo vamos a representar con una letra R mayúscula. Ese conjunto que son los reales es la unión de los racionales con los irracionales. Pero acordate de algo, los racionales con los racionales con los irracionales no se pueden juntar, ¿sí? No pueden estar, digamos, en un solo círculo. Bueno, están en un solo círculo, pero dentro de R. Pero estos dos no se pueden intersectar, ¿sí? Bien, entonces, para nosotros el conjunto numérico más grande es el conjunto de los números reales, es el más grande. Ahora, si alguno de ustedes escuchó con respecto al conjunto de los números complejos, los números imaginarios, ese tipo de conjunto nosotros no lo vamos a estudiar en este curso, ¿sí? Para nosotros el más grande son los reales, se acabó, listo. No vamos a incluir al conjunto de los números complejos, no. Ahora vamos a realizar algunos ejercicios, ¿sí? Como para reforzar esta parte. Vamos a aprender a utilizar el símbolo de pertenencia y el símbolo de su conjunto. Es lo que vamos a aprender ahora. Vamos a aprender primero a utilizar el símbolo de pertenencia. Este es el símbolo de pertenencia. Voy a escribir algunos ejemplos y luego les explico cómo se utiliza este símbolo. Bien. En la parte izquierda va a aparecer un elemento, es decir, un número, y en la parte derecha va a aparecer un conjunto. 16. ¿Pertenece al conjunto de los números naturales? Eso es verdadero. Nosotros sabemos que 16 pertenece al conjunto de los números naturales, porque es lo que nosotros mencionamos al inicio de la clase. Entonces, escribís el símbolo de pertenencia.
2,4241 pertenece a los irracionales. La mayoría pensará que sí, pero eso es falso, porque después de la coma, ¿sí? Este es un número decimal. Después de la coma, la cantidad de números es finito, no es periódico. ¿Qué significa periódico? Que se repita. No es finito, ¿sí? Perdón, no es infinito. Después de la coma, la cantidad de números no es infinito. Si después de la coma la cantidad de números sería infinito, en ese caso sí pertenece a los irracionales. Pero como la cantidad de números después de la coma es finito, entonces no pertenece a los irracionales. No pertenece a los irracionales. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, porque después de la coma la cantidad de números no es infinito. Por esa razón no pertenece a los irracionales. Entonces, observen cómo utilizamos el símbolo de pertenencia, cuando sí pertenece y cuando no pertenece. Ahora, el menos 4. El menos 4 pertenece a los enteros. Nosotros sabemos que eso es verdadero. Entonces, utilizas el siguiente símbolo. Menos 4 pertenece a los enteros. Pi, ¿pertenece a los racionales? No, no pertenece. ¿Por qué? Porque pi pertenece a los irracionales. ¿Y por qué sabemos que pi pertenece a los irracionales? Porque nosotros sabemos que pi aproximadamente vale 3,1415 y 3 puntos suspensivos. Probablemente alguno de ustedes lo ingresará a la calculadora, como lo estoy haciendo ahora, y me figura que pi vale 3,14159265 y 4. Cuando uno ingresa a la calculadora, bueno, piensa que después de la coma los números son finitos porque, bueno, no aparece más. Eso es falso. Lo que ocurre es que la calculadora no te muestra todos los números. Pero nosotros realmente a estas alturas, por el secundario, tenemos que saber que pi vale 3,1415 y 3 puntos suspensivos. ¿Qué significa esos 3 puntos suspensivos? Que va hasta el infinito, ¿sí? Entonces, por esa razón, pi pertenece a los irracionales. Entonces, escribís el símbolo de que no pertenece a los racionales. El número E, o también llamado el número de Euler. El número E, algunos de ustedes lo conocen. Aproximadamente vale 2,71 y voy a escribir 3 puntos suspensivos porque no se conoce todos los números que aparecen después de la coma. Entonces, E no pertenece a los racionales, porque E pertenece a los irracionales. 8 tercios. 8 tercios es una fracción, pero observa bien cuál es el conjunto que aparece a tu derecha. ¿Sí? En mi derecha aparece el conjunto de números reales. Entonces, sin pensarlo dos veces, vamos a escribir que 8 tercios pertenece a los reales. No hay ningún problema porque los reales es el conjunto más grande para nosotros. Cualquier elemento que yo te dé en la izquierda siempre va a pertenecer a los reales, porque es el conjunto más grande, es nuestro universo. La raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4, algunos pensarán que sí pertenece a los irracionales, pero eso es falso. Si bien es cierto, cuando hice el gráfico, dentro de los irracionales había escrito raíz de 2, raíz de 7, bueno, pero raíz de 4 no es irracional, por más que tenga una raíz este 4. ¿Por qué? Porque la raíz de 4 vale 2, ¿sí? La raíz de 4 es 2. Entonces, este número 2 no es irracional. Ese número 2 es un número racional. Entonces, ¿qué símbolo escribís acá? No pertenece a los irracionales. Vamos con el último y quizás con esto ya sacamos todas las conclusiones posibles. 1,888, 3 puntos suspensivos. En este ejercicio nosotros utilizaríamos el símbolo de pertenencia siempre y cuando no exista, a ver, perdón, voy de nuevo, ¿sí? Este es el conjunto de los números racionales, me había confundido con este que está arriba. Bien, 1,888 puntos suspensivos. Este número que está acá sí pertenece a los racionales.
Se preguntarán, pero ¿por qué pertenece? Si vos dijiste que si yo tengo un número decimal y después de la coma la cantidad de números es infinito, entonces es irracional. Y acá vos me estás diciendo que es racional. Lo que ocurre es lo siguiente. Si bien es cierto, después de la coma la cantidad de números es infinito porque acá podés observar estos tres puntos suspensivos. Pero fíjate que los números después de la coma son periódicos, es decir, se repite. Entonces, existe una regla que nos dice lo siguiente: si vos tenés un número decimal y después de la coma, ¿sí? Los números es infinito y se repiten, o dicho de otra forma, es periódico, entonces ese número es racional. Recuerden que si tienen alguna consulta, pueden activar su micrófono. Profe, una consulta. ¿Sí? Si en este último ejemplo fuese 1,2388 y después se repitiese el último número, ¿también se incluiría en los racionales? Veamos. ¿Vos te referís a 1,822, algo de esta naturaleza? Claro, que después de la coma no todos sean el mismo, Ok, sí o sí. bien. Si nosotros tenemos este tipo de ejercicio, también pertenece a los racionales, porque este ejercicio que está acá, nosotros lo podríamos cambiar por la siguiente escritura: 1,82 y un sombrerito arriba. ¿Sí? Entonces, está muy bien la consulta de su compañero porque después de la coma, la cantidad de números es infinito, ¿ok? Da la sensación de ser irracional, pero no lo es porque después del 8 observo que se repite el 2, el 2, el 2, entonces yo sé que de forma infinita esto va a ser siempre 2. Entonces, en este caso también pertenece a los racionales. Bien, ¿qué tendría que ocurrir para que este número pertenezca a los irracionales? Bueno, tendría que tener el siguiente estilo: 1,8, 6, 7, 3 y 3 puntos suspensivos. Fíjate que acá nosotros no podemos saber qué secuencia sigue, porque bueno, después de la coma aparece un 8, luego un 6, y luego un 7, y luego un 3. Entonces vos no sabes si esto es periódico o no, pero directamente te das cuenta que no es periódico porque no sigue una secuencia. Entonces, este tipo de ejercicio, o mejor dicho, este tipo de números, ¿sí? Pertenece a los irracionales. Bien, porque después de la coma es infinito y no es periódico. Esas condiciones tienen que cumplir un número para que sea irracional. Después de la coma tiene que ser infinito y no periódico. Listo. Bien, ahora vamos a aprender a utilizar el símbolo de su conjunto. Subconjunto. Veamos. Voy a escribir algunos conjuntos, luego les explico. Bien, vamos a aprender ahora a utilizar este símbolo matemático, subconjunto. Observen la gran diferencia con los ejercicios anteriores. ¿Cuál es la gran diferencia? Que tanto la izquierda como la derecha son conjuntos. En cambio, en la hoja anterior, observen, a la derecha estaba el conjunto y a la izquierda estaba el elemento o el número. Entonces, ahora vamos a aprender a utilizar este símbolo matemático. ¿Cuándo utilizas ese símbolo matemático? Cuando vos tengas a la derecha y izquierda conjuntos o subconjunto, como querés llamarlo. Entonces, lo natural es
está dentro de los racionales, eso es verdadero. Nosotros sabemos, por el primer gráfico que hicimos, que los naturales está dentro de los racionales. Entonces utilizas este símbolo matemático, indicando que este conjunto es más chico que este y a la vez este conjunto está dentro de este conjunto que está acá. Es decir, N es un subconjunto de Q. Ahora, los enteros también está dentro de los racionales. Utilizas el mismo símbolo matemático. Los reales, ¿está dentro de los naturales? No. ¿Por qué? Porque los reales es más grande, los reales no es más chico. El que es más chico son los naturales. Los reales es nuestro universo, es nuestro conjunto numérico más grande que nosotros conocemos y el que utilizamos por ahora. Entonces, utilizas este símbolo matemático que nos indica que los reales no está incluido en los naturales, porque eso no es cierto. Al revés sí se cumple, pero de esta forma no. Siempre como podríamos pensarlo de la siguiente forma, siempre arrancar de izquierda a derecha, ¿sí? Ahora veamos este último ejemplo y es el cual, digamos, es un poco más confuso. Y voy a explicar detalladamente este ejercicio. En la parte izquierda, el error que comete la mayoría es pensar que eso es un elemento. Falso, ese es un conjunto. El cero solo si es un elemento, pero fíjate que el cero está encerrado entre llaves. Si el cero no estuviera encerrado entre llaves, entonces vos lo podés pensar como elemento, pero en este caso el cero está encerrado entre llaves, entonces lo tenés que visualizar como conjunto o subconjunto, da lo mismo, ¿sí? Entonces, este es un subconjunto. El conjunto o subconjunto que contiene un solo elemento y ese elemento es el cero, ¿estará incluido en los enteros? Eso es verdadero. Entonces podés utilizar este símbolo matemático. ¿Cuál sería un error garrafal? El siguiente. Por ejemplo, te doy el 0 y acá el z. Suponete que te doy este ejercicio y te pido utilizar el símbolo de pertenencia o el símbolo de subconjunto. Y bueno, entonces vos me utilizás este símbolo que está acá. Esto es incorrecto, es un error garrafal esto que está acá. ¿Por qué? Porque fíjate que para utilizar este símbolo es para su conjunto. Este es un conjunto o subconjunto, bueno, como querés llamarlo, es lo mismo. Pero esta expresión que está ubicada a la izquierda no es un conjunto ni subconjunto, es un elemento. Entonces, estos símbolos matemáticos vos no lo podés utilizar como digamos, como uno desea. Tiene que respetar algunas normas. Este símbolo matemático es para utilizarlo cuando yo tengo a la derecha y a la izquierda subconjuntos. Entonces, esto es un error garrafal, ¿sí? Acá, ¿qué símbolo tendrías que utilizar? El símbolo de pertenencia. Ahora sí, esto es correcto. Esto que está acá es incorrecto. Ahora, ¿qué ocurre si, por ejemplo, entre llaves encierra los siguientes números? El 1, el 2, el 3, etcétera. Y acá te ubico Z. En este caso, el 1, mejor voy a hacer lo siguiente, punto y coma, porque la mayoría se confunden, piensan que es, bueno, acá aparece 2 comas, pero bueno, eh, algunos pueden pensar que es 1,2, etcétera. En este conjunto que nosotros podemos visualizar, aparecen 3 elementos, el 1, el 2 y el 3. Bien, perfecto, son elementos, pero una vez que están encerrados entre llaves, deja de ser elementos y se le tiene que visualizar como conjuntos. Entonces, vos podés decir, este conjunto que contiene 3 elementos, que son el 1, el 2 y el 3, está incluido en los enteros y podés utilizar este símbolo matemático. Conclusión, si a un elemento yo lo quiero visualizar como conjunto o subconjunto, lo tengo que encerrar entre llaves. Listo. Y utilizar este símbolo cuando yo tengo a la derecha e izquierda conjuntos. Y utilizar el símbolo de pertenencia cuando a la izquierda tenga un elemento y a la derecha el conjunto
cualquier conjunto numérico. Esa es la conclusión. Viendo explicado todo esto, vamos a hablar sobre los intervalos, ¿sí? Si no hacen consultas, yo asumo que me están comprendiendo y continúo. Intervalos. ¿Qué son los intervalos? ¿O qué es un intervalo? Un intervalo es un conjunto de números reales que se encuentra comprendido entre dos extremos A y B. Para que se comprenda mejor, vamos con algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Podríamos seleccionar un conjunto A donde X pertenece a los reales, tal que X es menor a 3. Observemos este conjunto A, ¿sí? Este conjunto A contiene elementos, pero esos elementos pertenecen a los reales, tal que esos elementos cumplen con las siguientes características. Son menores a 3. ¿Qué elementos son menores a 3? El 2, el 1, el 0, el menos 1, menos 2, etcétera. Pero solamente estoy mencionando los enteros. O sea, yo tendría que mencionar los reales. Entonces, observen que este conjunto A está expresado en forma de, vale la redundancia, este conjunto A está expresado en forma de conjunto. Entonces, ahora lo que yo necesito es representarlo, pero en forma de intervalo. ¿Qué puedes hacer? Primero, construir una recta numérica. Nos sirve de orientación, menos infinito a más infinito, y ubicas el 3. Nos dice menores a 3. Bueno, entonces nos vamos hacia la izquierda. Como no observamos una raya en la parte inferior, ubicamos acá un círculo sin pintar, ¿sí? Porque únicamente es menor. Y pintamos toda esta parte. Nos queda menos de un minuto, así que cortamos y envío un nuevo enlace de Zoom en breve.